Estamos presentando el programa Compositores Olvidados pero Gloriosos con el maestro Rodolfo Pérez González. En esta ocasión, el compositor español Pablo de Sarasate. Maestro, hay gran influencia en la obra de Sarasate de la música popular española. Las obras, la producción de Sarasate tiene una característica que es muy interesante. Es la utilización de los ritmos populares. Hay un ritmo español, pues lo han utilizado Albéniz, Granados y por supuesto Sarasate, que es un ritmo del norte, un ritmo vasco que es lo que se llama el zorzico. Este ritmo tiene una característica muy linda y es que es un compás anormal, es un compás, no es de los compases regulares como el de 2 tiempos o el de 3 tiempos, este es de 5 tiempos y el de 5 tiempos tiene una acentuación que es un tanto extraña, que es como la alternación o digamos más bien la unión de un compás binario y un compás ternario. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, da una sensación de cierta asimetría que le da un encanto especial. Ahora, otra cosa es esto ya cuando se traduce al espíritu vasco, que ya este ritmo lo utiliza él precisamente en una de sus piezas famosas, que es el Capricho Vasco. Pero hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que Sarasate fue un virtuoso internacional. Sarasate inicialmente con España pues tuvo esa relación que tiene uno con la propia cuna, pero a la hora de la verdad, después de haber salido del embrión en París, de las manos de Allard, y de haber trajinado con toda la música de los grandes compositores franceses o que giraban alrededor de París, pues este Sarasate fue un hombre pues de toda Europa, de todas partes, y esto se refleja un poco en su producción que era dirigida, como en el caso de los grandes virtuosos, a surtir sus propios repertorios de conciertos. Por ejemplo, las canciones rusas. Las canciones rusas no son canciones, son obras para violín, pero sobre temas o hechos a la manera de las canciones rusas. Lo mismo ocurre con las melodías rumanas de Sarasate. Este maestro, ¿en qué andaba? Pues el hombre... sí, el otro es los aires bohemios. Los aires bohemios son... Pues Bohemia es uno de los digamos, de los pueblos más musicales del universo. Y de una riqueza inmensa en los ritmos y en los aires populares. Pero ya pues de eso nos ocuparemos cuando hablemos con el señor Smetana o con alguno de esos grandes maestros de Bohemia. Tiene también una fantasía sobre la ópera Carmen. Esa es una obra famosísima. Y hay una anécdota incluso que usted contaba la otra vez en el estreno de la ópera, donde salió él y encontró a un... pero sí, eso fue en una representación de una ópera de Georges Bizet, que era Pescadores de Perlas. Este teatro real, el que tienen ahora está recién resucitado. Recién remodelado. Sí, porque es que el teatro... ¿Se había incendiado, era? No, se está hundiendo. A ese le han pasado muchas cosas, eso se ha quemado, le ha pasado muchas cosas, pero sobre todo se está hundiendo. El problema es que ese teatro real tiene yo no sé cuánta altura tiene, pues la altura del piso hacia arriba es muy poquita, pero del piso hacia abajo es muchísima. El teatro real tenía 7 pisos hacia abajo, y esos pues eran salones de ensayo, depósitos de ropería, de sastrería, de todo lo que se puede uno imaginar estaba del piso hacia abajo, cosa que es muy común en Madrid, porque al fin y al cabo el piso es fácil de perforar y de horadar. Pero el caso es que ese teatro se hundió y estaba amenazando peligro, entonces lo cerraron y lo dejaron ahí un poco de tiempo como un elefante blanco ahí abandonado completamente, hasta que le volvieron a poner mano, lo convirtieron en un teatro de conciertos, le pusieron órgano y todas las cosas. Y como pasa siempre en estos países, que somos como los gitanos, que los gitanos arrancan para el norte, pero después cuando van de viaje se acuerdan que es para el sur que van y se devuelven y vuelven a pasar por donde estaban. Lo mismo ocurrió con esto, ese teatro lo terminaron a un costo aterrador para convertirlo en una gran sala de conciertos, inclusive metiéndole un órgano extraordinario
que ocupaba pues ese hueco gigantesco de lo que era el escenario. Y después de algún tiempo, pero volvieron que no, que eso era mejor que eso fuera para la ópera, y entonces volvieron a desbaratar aquello y volvieron a hacer teatro, que casi no lo acaban, ya unos costos impresionantes. Ahora está otra vez de teatro y ópera. Pero bueno, el caso es que a finales del siglo pasado funcionaba como teatro y ópera y tenía, una actividad musical fuerte. En una de esas representaciones estuvo Gayarre y el maestro Sarasate estuvieron asistiendo a la representación de los pescadores de perlas. Y a la salida encontraron un mendigo con un violín, de los mendigos que tocaban ahí un violín espantoso. Y le dice Sarasate a Gayarre, dijo, hombre, financiemos este tío. Y financiemos este tío fue que al frente, ahí simplemente cogió Sarasate el violín y Gayarre cantó el aria y hicieron un extra concierto en la puerta a la salida, y después pasaron sombrero y el pobre hombre, pues hombre, la recogida, yo creo que las abundaron, sí, los billetes de 100 pesetas y cosas por el estilo. Pero esta es una historia muy simpática y que retrata muy bien la personalidad un tanto loca y aventurera del maestro Sarasate. La relación de él con España es muy linda, de todas maneras. Su gran admiradora era Isabel II. Isabel II, que la recordamos únicamente por las trifulcas y las peleas, que España se dedicó a pelear, pues, bueno, toda la vida se ha dedicado a pelear, pero ahora está muy calmada. El hecho es que a Isabel II se la recuerda mucho por las guerras y no por otra cosa. Pero Isabel II le quiso hacer un regalo bueno a Pablo de Sarasate, y le regaló un violín que estaba ahí en el palacio. Ese violín, tiene nombre, porque ese violín era el Mesías. El Mesías era el mejor de los violines que construyó el maestro Antonio Stradivari. Y hacía parte del quinteto famoso que encargó Carlos IV al maestro Paganini, al maestro Boccherini. Boccherini tocaba con ellos, pero se lo encargaron fue a Stradivari. Stradivari los fabricó especialmente para y curiosamente pues el mismo Stradivari fue el que determinó ese nombre del Mesías, porque había logrado el violín que él soñaba hacer. Ese violín le tocó al maestro Sarasate, y Sarasate sí le supo poner oficio. En realidad el sonido era portentoso. Yo me imagino cómo sonaría de horrible este violín en manos de Carlos IV, que Carlos IV debía ser un animal para esa cosa. Estudió toda la vida y tocó siempre, inclusive que era de esas gomas así como vinagradas, porque Carlos IV de trago enseñaba a cobrar con él, y entonces si el tipo estaba demorando mucho, cogía el violín y empezaba a tocar. Y echaba a la gente con el violín. Y ese violín le tocó a Sarasate. Estuvo en el Teatro Real, estuvo por mucho tiempo en una urna de cristal. Yo no sé dónde estará ese violín, pero debe estar en uso, porque esos instrumentos pierden mucho de su sonido si se mantienen callados. Bueno, estábamos haciendo la lista de las cosas, digamos, de los aires internacionales que escribió Sarasate. Habíamos hablado de los aires bohemios, pero escribió también una barcarola veneciana. Eso es como uno de esos estereotipos que eran muy comunes en el siglo pasado. Era como una postalita, el gondolero veneciano cantando ahí con su mandolina. Yo creo que mandolina no, porque tenía que estar remando. El caso es que el gondolero veneciano es casi que una de esos estereotipos que en música se sigue repitiendo. Yo creo que más bien por las barcarolas venecianas del maestro Félix Mendelssohn en sus canciones y palabras, que son realmente preciosas. Escribió también los aires escoceses. Es decir, era como la internacionalización absoluta de la música. Pero todas miniaturas, ¿no? Sí, pequeñas obras. Pequeñísimas obras. Bellísimas todas. Muy lindas. Ahora, hay dos cosas que son de estilo muy popular navarro, que son la caza, o la cacería, pues, y el canto del ruiseñor. Son dos piececitas ahí españolas con ese sentido popular. El canto del ruiseñor es esa famosa melodía. No, hay una... Hay otra. Hay otra, es que ese canto del ruiseñor de Sarasate es muy diferente al chant de Socels, que ese es catalán, ese es del que trabajó Pablo Casals. Hay una cosa que
que es curiosa, y es que aunque él era vasco y navarro, por supuesto, la mitad de las piezas que se refieren a España, pues por lo menos 10 de esas 20 piececitas o estampas españolas se refieren a Andalucía, que aparte tiene una que es Navarra, pues claro que eso sí es como, y otra que es Miramar, que son como de la Miramar, es una melodía de santanderina, de la costa de Santander, y Santander es Castilla, pues aunque esté allá metido en el País Vasco, Santander es de Castilla, el puerto de Castilla. En esto hay 5 zorcicos, y los zorcicos, hay uno que se llama de Iparraguirre. Iparraguirre es un nombre muy famoso en España, un poco pues silenciado últimamente por el auge de los guerrilleros y los etarras espantosos, porque Iparraguirre tuvo la fama de ser un andariego medio revolucionario. Yo creo que eso no era cierto, pero en todo caso era uno de esos cantores errantes que iba propalando sus canciones acompañado por una guitarra, y el pueblo que fue tejiendo leyendas sobre las cosas de Iparraguirre. De ahí salió un zorcico que es el que se llama el Garnicaco Arbola. El Garnicaco Arbola es el árbol, el símbolo de la nacionalidad vasca, es el árbol de Guernica. En Guernica hay un árbol, y ese árbol allá es donde se hacen todas las ceremonias patrióticas vascas. Y esto pues en ciertas épocas fue considerado simplemente como subversivo, y ahora también. Ahora hay una cierta prevención contra todas las manifestaciones nacionalistas vascas, porque eso ha degenerado en esta cosa tan horrible que fue la ETA. Pues no vamos a meter al pobre señor, a don Pablo Martín Melitón, en los enredos de la ETA. Pero de todas maneras este homenaje o este zorcico es un homenaje a José María de Iparraguirre. Iparraguirre era un señor un poquito anterior, él nació en 1820 y murió en 1881. Había más o menos larga. Ese sí las peleó todas. No hubo trifulca carlista en la que él no metiera cualquier cosa, una honda, una navaja, una lanza, una piedra o una pistola. Y nunca anduvo con nadie, es decir, siempre anduvo solo. No tenía más compañía que su guitarra, y por eso es un personaje muy romántico y hasta muy simpático, pues muy pintoresco. Y Sarasate, que al fin y al cabo era muy patriota, organizó los festivales de Pamplona. El Festival de Pamplona, ahora se celebra es con la famosa corrida de San Fermín, que es espantosa, pues, que salen estos salvajes. Los 4 minutos más peligrosos. Sí, salen unos animales corriendo, pero detrás de estos animales corriendo van otros animales que son los toros. El hecho es que esa cosa salvaje y espantosa que es el encierro de San Fermín es la fiesta de Pamplona, el patrono y todas esas cosas. Y es una lástima pues que los festivales que inició Sarasate, que eran en los días de San Fermín, eran una serie de conciertos, y pasó algo muy similar a lo que posteriormente habría de acaecer con el señor Pablo Casals. Pablo Casals, cuando se peleó con Franco y prometió no volver a España mientras estuviera Franco ahí, hizo unos festivales al otro lado de la montaña. Puerto Rico. En España. En Prades, en la vertiente del Pirineo hacia Francia, en Prades, en ese pueblito hermosísimo, organizó unos festivales, y allá simplemente decía que iba a hacer un festival, y entonces había teatro, no, la capilla, la iglesita que la prestaba el padre, y allá tocaban. ¿Y se conservan todavía grabaciones del Festival de Prades? Formidables. Porque lo que ocurrió fue ese fenómeno, precisamente, que la atracción del nombre de Casals hizo concurrir a ese festival a todos los más grandes músicos de la época. Todos querían tocar junto con Casals. Entonces allá había, por ejemplo, una orquesta. La orquesta de Prades no era una orquesta, es una colección de virtuosos extraordinaria, y tocaban pues la Quinta Sinfonía de Beethoven o cualquier cosa, pero eran músicos todos de altísima calificación. Pablo Casals, de todas maneras, sí estuvo en Centroamérica, ¿no? Ah, sí, claro. Y ahí tuvo unos festivales también importantes. Él tuvo un festival importante en Puerto Rico. En Puerto Rico, al fin y al cabo, pues la mamá era puertorriqueña.
El caso de este es más o menos el mismo. Él se va, Sarasate se va a hacer un festival en Pamplona y a Pamplona empiezan a llegar todos. Pero eso sí, él se cargó la responsabilidad de dar una serie de conciertos en esos festivales, daba 6 o 7 recitales, gratuitos todos, eso era gratuito. Es decir, esa cosa fue atrayendo multitudes y a muchísimos músicos. Pamplona cuenta con buenos escenarios, ¿o no? Hoy sí. Pero en la época. En la época eran muy pobres, pues de todas maneras todas esas capitalitas de provincia eran de muy pocos recursos. Y me imagino que no sería, pues, no sería nada cómodo ni nada maravilloso. No, orquestas no había. Que iba a haber eso. Entonces allá resultaban muchas cosas precisamente alrededor del impulso que le dio Sarasate. Estos festivales que empezaron en el año 1878 duraron varios años, inclusive todavía después de la muerte de Sarasate por consejo de los médicos tenía que descansar, estaba en un grado de agotamiento espantoso, pero no era él no era el que era muy suficientemente cabeciduro como buen baturro para no seguir otra cosa que su propia voluntad.
Thank you.